información en el título, tu título es atrayente, ¿no? El investigador dice, a ver, quiero ver qué hay acá, ¿no? ¿Qué información estoy dando? Voy a encontrar. Bueno, es mi percepción. Vamos a las variables. La variable dependiente. La variable dependiente, ¿qué significa? ¿Qué significa una variable dependiente? A ver, un voluntario. Depende. No pueden, Depende no pueden ser manipuladas y dependen de la variable independiente. ¿Cómo? Lo que entendí es que no pueden ser manipuladas y dependen de la variable independiente. Muy bien, dependen de lo que ocurre con la variable independiente. Por eso se llama variable dependiente. Rendimiento académico es la variable dependiente. Porque aquí lo que queremos medir es el impacto de la tecnología en el rendimiento. Y está correcto, rendimiento académico es la variable dependiente. ¿Y la variable independiente cuál es? No es uso de tecnología. La variable independiente solo se llama tecnología. El objetivo general: evaluar el impacto del uso de la tecnología en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Evaluar el impacto, analizar el impacto, medir el impacto. Todos esos objetivos pueden estar inmersos en este título. La hipótesis general: el uso de la tecnología mejora el rendimiento académico de los estudiantes. La población, estudiantes de secundaria de una región específica. No tenemos la cantidad. ¿De cuál? ¿De la población? Ajá. Sería bueno ponerlo, porque a raíz de eso tú sabes cuánto es tu muestra. Pero, o sea, a referencia a estudiantes en general, como son estudiantes de secundaria, Claro. la muestra no sería un número en sí, porque la población está solo a estudiantes secundarios, no es, se puede decir, no por todos los señores. ¿Y cómo sacas tú que son 300 tu muestra? Claro, pero si el libro no, si esa investigación no te lo dice, ¿cómo tú determinas que es 300? Y eso es algo que también menciona así como que, bueno, yo también encontré que de manera general dice estudiantes o trabajadores. Y después en la muestra ya menciona un número en específico. Chicos, en las investigaciones es muy importante poner cuánto es tu población. Porque cuando tú determinas la muestra, hay diferentes métodos para determinar la muestra. Por ejemplo, el método más común es con la calculadora estadística, y tú ahí pones una cantidad que la calculadora te arroja el monto, ¿verdad? Pero cuando es con fórmula, por ejemplo, cuando son 100% correlacionales, es mediante una fórmula. Entonces tú tienes que saber cuánto es tu población para que de acuerdo a eso determines tu muestra. Y en todas las investigaciones siempre está, a veces no está en la parte de diseño metodológico, pero está en el resumen, está en la introducción. Pero siempre tiene que haber un dato que te diga cuánto es tu población. Ahora, si es que no hubiera, quiere decir que ese dato está incompleto hacia la investigación. No podríamos determinar que específicamente su muestra sea 300. Ya. Pero, porque en todo lo que es población en ninguno tiene. está de manera general. Tiene que tener ya. Lo que sí no es necesario que haya, por ejemplo, la región, ¿no? Por ejemplo, estos estudiantes son de Lima, metropolitano. No es necesario. Hay un rubro en el artículo que se llama delimitación. Ahí nosotros podemos describir
describir la zona. ¿Ya? Dicho sea de paso, me estaba olvidando, ya tenemos que empezar a redactar nuestros informes finales. Termino de hacer estas revisiones y vamos a pasar a lo que es cualitativo. Y con eso, no, perdón. Nos falta cualitativo y mixto, ¿no? ¿O ya hemos visto el cualitativo con ustedes? Solo hemos visto el enfoque cuantitativo. Nos falta el cualitativo y el mixto. Voy a ver si hoy día nos da chance para ver todo eso. Cuando tengamos las 4 horas, nos vamos a sentar aquí toda la mañana. Muy bien, tenemos aquí un tipo descriptivo, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de los descriptivos. Los descriptivos no siempre tienen hipótesis, ¿cierto? Pero aquí hay un descriptivo que tiene su hipótesis. ¿Estás seguro que esto es descriptivo? No, en sí eso es el primero, sino lo que es el descriptivo, todo eso. El enfoque sí, el diseño no. El tipo tampoco, no. Solo lo puse porque me pareció que era. O sea, ¿no estás seguro si es descriptivo o no? Solo lo puse porque me pareció que era. Ya, hay que revisar esto, porque no necesariamente los descriptivos tienen hipótesis. Generalmente no tienen hipótesis. ¿Ya? Porque su modelo es describir, no es anticiparse a algo. Este diseño experimental. También lo coloqué así, eso del tipo y el diseño sí lo coloqué. Ya, hay que revisar acá. Y el color también creo. Bueno, la técnica sí puede ser la encuesta y también puede ser el cuestionario. ¿Y el link de dónde has sacado falta? También el link. Sí. Ahora vamos a ver el siguiente. Relación entre estrés laboral y la productividad en empresas tecnológicas. ¿Cuáles son las variables acá? Estrés laboral es una variable y productividad es la otra variable. La variable dependiente, muy bien. El objetivo, analizar cómo el estrés laboral afecta la productividad en las empresas tecnológicas. La hipótesis, niveles de reducción en la productividad. Población muestra. Y esta es correlacional cuasi experimental. ¿Te has dado cuenta por qué es cuasi experimental? No, o sea, como digo, el tipo de diseño y todo eso, no estoy haciendo. Ya, hay que corregir entonces. ¿Ya? Hay que corregir aquí en ese trabajito. ¿Ya? Marisol está. Ya, Marisol. Ah, pero tú no tienes. Alejandro. A ver, Alejandro, vamos a ver tu trabajo. ¿O sí? No, no lo veo. No, digo, no lo veo. Allá. Ya, a ver. Venga, tiros. Muy bien. No hay amigo que. Tips en el rendimiento académico de matemáticas. A ver, chicos, silencio. ¿Qué es esto? Tips en el rendimiento académico de matemáticas en estudiantes de secundaria Chachapoyas. El título corto: impacto de las TICs en los estudiantes de secundaria. Muy bien. Salud. Rendimiento. A ver, chicos, antes de pasar, cuando ustedes ven este título, ¿qué tipo de metodología les viene a la mente? Impacto. Muy bien. Correlacional. ¿Qué más? Cuantitativa, ¿verdad?
Su variable dependiente, rendimiento académico. Rendimiento académico basta. Ya. Y la variable independiente, uso de las TICs. El objetivo general, evaluar el impacto del uso de las TICs en el rendimiento académico en matemáticas. Hipótesis general, el uso de las TICs mejora el rendimiento académico de los estudiantes. La población de estudiantes de secundaria de Chachapoyas. ¿Dice algún colegio? No. La muestra tampoco tiene. ¿Y cómo sabe Sí, cuánto? sí tiene, sino que no lo había visto y yo pasé del frente y seguí buscando otro. Pero sí Ya, tiene. pero debe tener su población y su muestra, porque si Sí, no, ¿cómo sabe? o sea, cuánto sí, es? la muestra sí tiene, sino que yo no lo había visto y solo pasé de frente. Es de 84 alumnos y ahí muestra cuántos de primaria, cuántos de secundaria. No, cuántos de. ¿De cuántos alumnos de qué año? De cada año, el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto y quinto año. Muy bien. Sino que yo no sé. Cuando hablamos de tipo de investigación, ¿qué tipo de investigación estamos hablando acá? Eso lo mandamos en clase. Descriptivo correlacional, ¿verdad? Pero ya hemos conversado en la clase anterior que solamente vamos a usar un solo tipo, ¿verdad? ¿Cuál tipo es el que quedaría acá? Correlacional. ¿Por qué? Porque ya me estoy dando cuenta que tiene hipótesis. No es necesario poner descriptivo. Este tipo de redacción ya son redacciones ya un poco más antiguas, ¿no? Son redacciones de tesis. Ahora que estamos trabajando el artículo, ya no se pone dos tipos en la investigación, se escoge una. Se supone que la correlacional viene a ser descriptiva también, pero no es necesario ponerlo. ¿Por qué descriptivo? Porque va a describir hechos, pero la metodología de estudio es correlacional. ¿Ya? De corte transversal. La técnica, muy bien, es encuesta y acá cuestionario. ¿Alguna pregunta, alguna observación con este trabajo de investigación? Que tampoco tiene población. A ver, vamos a ver acá. La educación frente a los retos de la pospandemia. Un modelo pedagógico desde el paradigma de la complejidad. ¿Cómo lo achico? ¿Cómo lo corto a esta investigación, a este título? Posmodernidad. Educación y retos de la posmodernidad. ¿Les es difícil acortar los títulos? Sí. Hay que saber cuál poner. La cosa es que no pierdan las variables, nada La más. cosa es que no pierda el sentido de lo que está investigando. Y que se entienda. Tiene que entenderse lo que. O sea, Pero chicos, miren, les comento algo ya. Si por ejemplo nosotros trabajaríamos de frente con los títulos cortos, se nos haría difícil poner el objetivo. Porque el objetivo es, al todo el título simplemente lamentas un verbo. Entonces, pero es bueno trabajar, digamos, hacer este ejercicio. Porque cuando ya tú vas a parafrasear, cuando digamos has terminado tu artículo, lo subes al Turnitin y te das cuenta que tiene mucha copia. Entonces cuando ya vas a parafrasear de esta manera, vas a acortar tu título. Muy bien, este es el objetivo. No, estas son las variables. Este es variable, modelo pedagógico propuesto para modelo pedagógico. Esa es la variable de trabajo. es cualitativo, bien. Bueno, no se llama variable en este caso, se llama categoría, pero igual la categoría no puede ser tampoco tan larga. Acá, ¿cuál es la categoría?
educación, ¿verdad? Y entonces acá igualito debería ser educación. Y la otra categoría acá, modelo pedagógico. Bueno, pero se respeta porque se supone que esto es lo que ese autor ha escrito, ¿no? El objetivo, proponer un modelo pedagógico que permita la educación, responder de manera efectiva a los desafíos de la posmodernidad, utilizando postulados del paradigma de complejidad. Un especificado cualitativo, investigación descriptiva y exploratoria, transversal, entrevistas, estudio de caso. Estudio de caso, muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de nuestro... Bien chicos, yo bueno, he estado revisando algunos, no he estado revisando de todos, pero hay algunas cosas que tenemos que escribirlo en observaciones. Hay algunos trabajos que sí, o sea, ¿y acá qué ha pasado? Que sí necesitan hacer más revisión y algunos trabajos también no. Acostumbrémonos a trabajar con investigaciones que han sido citadas, porque esas investigaciones tienen mucho de cierto. Vamos a ver. Quiero regresar acá. No vamos a ir al laboratorio. Tardamos mucho tiempo yendo al laboratorio. Es que mis extrañamos al laboratorio. Decir incompleto, si te algo me falta. Chicos, vamos a revisar. ¿Hemos hecho investigación cualitativa? No, con ustedes. Vamos a hacer nuestra investigación cualitativa y luego vamos a hacer la mixta. ¿Mixta hemos hecho con ustedes? No. Solo cuantitativa. Voy a avisar a la profesora Silvia que estamos acá. ¿Qué salió que es esta? 106. No, hijo, no vamos a hacer. 106. No lo dicen ustedes. No vamos a ir al laboratorio. Antes de esto quiero felicitarles porque he visto que ustedes han hecho su máximo esfuerzo de poder revisar investigaciones. Y sí, pues a veces encontrar cuál es la cualitativa y cuál es la cuantitativa es un poquito complicado. Hay que leer, hay que defenderse, ¿no? Pero a pesar de ello he visto solamente que hay que corregir aquellos trabajos que están incompletos. ¿Qué es la investigación cualitativa? Se enfoca en comprender, explicar el comportamiento de los grupos, fenómenos de temas desde la perspectiva de un investigador. Por ejemplo, nosotros en investigación cualitativa tenemos un método de poder analizar el objetivo de lo que nosotros queremos investigar. ¿Ya? Eder, guarda por favor tu archivo. ¿Ya? La investigación cuantitativa te da un tipo de información. Todavía no está subido en el video. El tipo de investigación cualitativa te da, el cuantitativo te da un resultado numérico, ¿ya? Y el cualitativo te da un resultado acerca del comportamiento, de la perspectiva, de los sentimientos. Nosotros con investigaciones cualitativas podemos medir el sentimiento, podemos medir, no medir, sino comprender el sentimiento, comprender la perspectiva, comprender las emociones. ¿De quién? ¿A quién le estamos haciendo todo ese análisis? Muy bien, a la muestra, ¿verdad? La muestra es el objeto de estudio. En la cualitativa tenemos la muestra y en la cuantitativa también tenemos nuestra muestra. Ambos tienen un objeto de estudio.
tipos de investigación cualitativa. En la cuantitativa, ¿cuáles son los tipos? Vamos a recordar. ¿Cuáles son los tipos de investigación cuantitativa? Muy bien, correlacional. Ya lo venimos hablando hasta el cansancio. Yo duermo ya con correlacional. ¿Qué más? Descriptiva, exploratoria, explicativa. Y en la investigación cualitativa, estas son algunas de los tipos de investigación cualitativa que existen. Una es, ¿quién quiere leer la primera? La fundamental. A ver, Aaron, léenos, por favor. Teoría fundamental. Los investigadores desarrollan teorías a través de un método inductivo, recopilando datos sobre un tema de interés. Muy bien, gracias. ¿Qué es la teoría fundamentada? La teoría fundamentada es aquello que yo explico a raíz de que otros investigadores ya hicieron la investigación, ya existe la teoría, ¿no? Y yo simplemente ahora vengo y bueno, y lo promociono, lo propago, lo comento, ¿no? Pero ya es algo que está escrito, que fue demostrado. Se utiliza la teoría fundamentada en investigaciones cualitativas, por ejemplo, cuando yo digo, voy a medir un nivel de estrés en los momentos de crisis, ¿no? Yo sé que siempre en los momentos de crisis el estrés se eleva en la persona, ¿no? Y es una teoría que ya fue fundamentada porque en algún momento un doctor eso lo investigó, lo encontró que sí era verdadero, y pues ahora simplemente se menciona que cada vez que hay un momento de crisis el estrés aumenta, ¿no? Esas son teorías fundamentadas. Etnografía, ¿qué significa etnografía? Se relaciona a grupos de estudio, ¿no? a sectores. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación acerca de inteligencia artificial. Por favor, dejen de usar su computadora, si después escriben. Quiero hacer una investigación sobre inteligencia artificial y lo voy a aplicar a los estudiantes de secundaria. Entonces, yo puedo hacer ese tipo de investigación en cualquier lugar, en cualquier parte del Perú. Por ejemplo, puedo ir ahí a las chacras donde hay estudiantes de secundaria, puedo ir a hacer ahí esa investigación. No puede ser porque ellos no tienen. Puede ser que no utilicen, que no sepan, que no haya internet, entonces no van a tener mucha facilidad. Entonces, cuando yo trabajo este tipo de investigación, tengo que comprender que mi investigación, la estructura de mi investigación va a estar específicamente para un tipo de región o una localidad o una característica de la muestra. Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar esos temas, estos tipos de investigación cualitativa, nosotros podemos trabajar en los lugares más ocultos de nuestro país, por así decirlo. Por ejemplo, la atención primaria en los centros de salud a mujeres embarazadas. Yo puedo hacer una investigación ahí con las personas, una investigación cualitativa, salud, consultando, ¿no? La atención, cómo es la atención a las madres gestantes. Pero eso lo puedo hacer ahí, en esos lugares, porque ahí solo hay un centro de salud que la madre gestante sí o sí tiene que ir a hacer sus controles. En cambio, si tú haces esa investigación aquí en Lima, te va a salir que ni siquiera se van a los centros de salud, menos al de salud. Todo el mundo se va a la clínica, ¿no? A las clínicas. Entonces, el tipo de resultado que tendría sería totalmente diferente frente al resultado que obtuvieras en esos lugares. Entonces, a eso se llama investigación etnográfica. A ver, ¿quién quiere hablar de la fenomenológica? ¿Quieres leer, Eder? Sí, pero no veo por el reflejo. A ver, investigación fenomenológica. Los investigadores abordan fenómenos a partir de las descripciones e interpretaciones de las experiencias de los participantes. Muy bien, muchas gracias. Creo que justamente el año pasado ustedes hicieron una investigación así de ese tipo, ¿no? ¿No fue fenomenológica?
a raíz de otras investigaciones, a raíz de algo que ya sucedió, que ya se dio, que ya fue investigado. Y su característica es porque solamente esa investigación puede ser en un periodo determinado. Termina ese periodo, la muestra ya puede variar, los resultados pueden variar. Por eso es que este tipo de investigaciones se toman en el momento, ¿no? Por ejemplo, en la época de la pandemia, dicen que los que estuvieron ahí, ¿no? Atendiendo directamente a los pacientes con COVID en fase terminal y que veían morir a esos pacientes, cuando terminó ese proceso, ¿no? acabó ya el COVID. Bueno, ahora hay estudios que dicen que el COVID todavía va a terminar en 2030, ¿no? Porque todavía los rezagos de las personas ha quedado en la mente, ¿no? Pero yo me imagino que después que pasó esa ola fuertísima, esas personas quizás ni podían dormir, ¿no? Porque pues estaban muy impresionadas. Y pues ahí han estado inmersos enfermeras, médicos, ¿no? Técnicos, laboratoristas, todo el personal de salud. Entonces cuando tú en ese momento le aplicabas una prueba de estrés, su depresión quizás estaba alto, ¿no? En ese momento. Pero después pasó el COVID, pasó un tiempo, ¿no? A esas mismas personas ahora les entrevistas y ¿qué te dicen? Uy, sí, pues esa época era fea. Pero ahora, gracias a Dios, dicen, no, ya no estamos en ese momento. Entonces, ese tipo de investigaciones son etnográficas. ¿Por qué? Porque esa muestra o ese estudio solo lo pude haber aplicado en el momento que estaba en esa crisis, en esa situación. Ahora va a ser otro resultado. ¿Puedo trabajar con las mismas personas? Puedes trabajar con las mismas personas. Puede ser la misma muestra, sí, pero el resultado va a ser diferente. Por eso es que esto se conoce, ese tipo de investigación se conoce como fenomenológico. Termina el periodo de investigación y ya tus resultados, si quieres volver a hacer esa investigación, tus resultados van a variar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta? Otro tipo de investigación es la investigación de acción, donde los participantes se vinculan con la investigación y son ellos los que hacen la práctica. Por ejemplo, este tipo de investigación ocurrió en lo siguiente. Hace como 15 años atrás, yo trabajaba en una ONG que trabajaba para el Ministerio de Salud. Y pues se hizo la investigación. ¿Cuántos han escuchado de ese producto Forticao? Bueno, no estamos haciendo promoción al producto, pero alguna vez ustedes han escuchado de ese producto. Ya, ese producto lo hicieron, nació a raíz de que en el lugar donde yo vivo, los niñitos, los bebitos nacían y morían. Entonces, y había mucha muerte de los niños. Entonces se hizo un estudio primero cuantitativo para ver por qué los niños fallecían, cuál era la alimentación que tenían las madres. Entonces se sacó que las madres no se alimentaban correctamente y los niñitos, nacían y morían. No era en la misma ciudad, Forticao, no era en la misma ciudad, era en las afueras de Tarapoto. Entonces, un joven que estaba terminando medicina le planteó a la ONG donde yo trabajaba y le dijo que vamos a crear un producto para que este producto nutra a las madres. Entonces, en mi pueblo hay bastantes vacas, ¿no? Se matan mucho las vacas y también los toros. Y se dice que la sangre del toro y la sangre de la vaca pues es un alimento que ayuda a la hemoglobina, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron era hacer ese experimento, ¿no? Hicieron ese experimento, pero el joven que era médico, él empezó a consumir ese producto, ¿no? O sea, desde el inicio del proceso empezó a consumir. Y él, así como cuando encontraron la vacuna, creo, del sarampión, así, él empezó a escribir, ¿no? El primer día se siente este efecto, el segundo día este efecto. Al final, creo que de 6 meses, él tuvo
un informe de todo su proceso, le hicieron su análisis y sí, pues salió con una hemoglobina muy, muy elevada. Entonces, ese tipo de investigaciones son investigaciones de acción, donde que el investigador se involucra en la investigación. Ese es un caso que yo les doy, pero pueden haber muchos otros casos. Yo les cuento eso porque eso yo vi. Claro, en ese momento no sabíamos que eso era investigación científica, nada. Lo único que queríamos saber es que si efectivamente al cabo de 6 meses esta persona elevaba su hemoglobina. Luego se hizo pruebas con madres gestantes y sí. Se dice que después de eso la natalidad ya no había tanta muerte, ¿no? Tanta muerte en la natalidad. Y la investigación narrativa, ¿cuál es? Es aquella investigación que yo recojo experiencias, ¿no?, de investigadores pasados y doy una misma, doy una conclusión propia, ¿no? Doy un resultado y una conclusión propia, pero todo es narrativo. ¿Alguna pregunta en estos tipos de investigación? ¿Estos son los únicos tipos de investigación cualitativa? No, hay más tipos de investigación cualitativa. Estos son los más comunes, ¿no?, los más mencionados. Ahora, ¿cuáles son las técnicas en una investigación cualitativa? Tenemos entrevistas individuales. ¿Cuáles son las entrevistas individuales? Las de tú a tú, ¿no? Las que ustedes han hecho ahí en la auditoría, ¿no? Esas son las entrevistas. Los focus groups, ¿cuáles son? Donde yo recojo varios, ¿no?, los agrupo a varias personas y les hago varias preguntas y cada uno va respondiendo de acuerdo a su voluntad. Otra técnica es la observación. ¿Cuál es la técnica de la observación? Es aquella técnica que no necesitas aplicar un instrumento. Simplemente vienen y observan a ver si este señor o esta muestra me está diciendo la verdad, o está atento o está desatento. Esa es la técnica de la observación. Hay fichas de observación, hay fichas que también tú puedes ir marcando. Pero la observación es mirar, ver. ¿Qué otra técnica tenemos? El estudio de caso, ¿no? Ahí justo en el trabajo que ustedes han hecho dice estudio de caso. ¿Cuándo llamamos estudio de caso? Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen cáncer, digamos a un determinado, es un ejemplo que les doy, ¿no?, a un determinado órgano, y le aplican un tratamiento. A este paciente le va bien, pero al otro paciente le va mal, que tiene el mismo cáncer y está usando el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de estudio? Estudio de caso. Voy a estudiar un solo caso, ¿no?, un caso determinado. Puede ser en temas de salud, puede ser en temas empresariales, ¿no?, en temas de liderazgo. También se trabaja estudios de caso con los coaches, ¿no? Ellos hacen estudio de caso. Y la investigación documental, ustedes ya lo conocen, que es recoger información, ojo, pero cuando es cualitativa, nosotros recogemos experiencias, no recogemos datos numéricos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aarón, ¿me estás escuchando? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Análisis de los resultados cualitativos. Tenemos diferentes tipos de análisis. En los cuantitativos también tenemos nuestro tipo de análisis. ¿No? Tenemos el análisis estadístico, usamos herramientas para el análisis estadístico. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos en el cuantitativo? El SPSS, el RStudio, el Excel, ¿no? Y en los cualitativos también tenemos nuestros tipos de análisis. Un tipo de análisis es el análisis cualitativo, de contenido. Chicos, la diferencia es que aquí nosotros analizamos textos, ¿ya? Analizamos textos, no analizamos números, no analizamos cantidades, analizamos textos. De hecho, que la investigación cualitativa es la más complicada de elaborar. Aparentemente parece fácil o más sencillo porque nuestra muestra es pequeña, ¿verdad? La característica de la muestra cualitativa es pequeña, pero su análisis
es mucho más complejo. Tiene 4 tipos. Bueno, estos son los más conocidos, ¿no? Tiene el análisis de contenido, el análisis del discurso, la comparación constante y el análisis textual. Esos son los tipos de análisis. ¿Cómo se desarrolla cada uno? El análisis de contenido es algo explícito, simplemente de todos los datos que están en la investigación, pues de ahí voy a hacer el análisis. Todo lo que las personas han respondido, de ahí voy a hacer un análisis. ¿Hay herramientas? Sí. Tenemos una herramienta que es la más conocida que se usa para todos esos tipos, que es el Atlas TI, ¿no? El Atlas TI. Hay otro también, el RStudio, pero el Atlas TI es el más común y el más fácil de usar. Dicho sea de paso, esta herramienta que está publicada en el internet da cursos gratuitos de análisis cualitativo. Matricúlense en esos cursos. El análisis del discurso es lo que ustedes hacen, ¿no? Analizar cada vez que viene un profesor acá y presenta su clase, ¿no? Ese es el análisis del discurso. De todo aquello que ya está dicho, ahora yo voy a analizar, a ver qué dijo, por qué dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo. Comparación constante, ¿no? Comparación entre la muestra, ¿no? A ver qué dijo hoy, qué dice de aquí a un tiempo. Y el análisis textual es el análisis de toda la documentación que tenemos. Esa documentación, vuelvo a repetir, tienen que ser experiencias, ¿no? Tienen que ser datos redactados, no numéricos. Y simplemente lo que hacemos es dar un resultado después de haber leído. ¿Cuáles son las desventajas de la investigación cualitativa? Falta de fiabilidad. ¿Qué es fiabilidad? No es confiable una investigación cualitativa, ¿es cierto? No es que no sea confiable. Lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, en el ejemplo de las enfermeras, en la época de la pandemia, pues ellas tenían un alto estrés, ¿verdad? Depresión, sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque muchas veces veían morir a sus pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que es enfermera en Tarapoto, que ella le vio morir a su papá, ¿no? Murió en sus brazos y murió asfixiado porque no había oxígeno. Y ella todavía era jefa de enfermeras, ¿no? del hospital regional. Entonces, imagínense, ella después de su papá murió, terminó la pandemia y pidió licencia, ¿no? Se fue a Italia, no sé a dónde se fue porque no podía estar con su conciencia porque ella decía que su papá se había muerto por su culpa. Entonces, hacer una investigación, por ejemplo, con ese tipo de personas, sí, su estrés en el momento va a ser elevado, ¿no? Pero va a pasar ese tiempo y tú le puedes hacer la misma entrevista a esta persona y su estrés ya no va a ser igual, va a ser menos, no va a ser menor. Es más, hasta quizás desconozcan que en esa época han sufrido. Entonces, por eso es que se dice a veces que la investigación cualitativa no es confiable. Lo que pasa es que no es que no es confiable. Lo que pasa es que la muestra hoy día puede pensar una cosa y mañana puede pensar otra cosa. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así, somos cambiantes. Entonces, por eso es que se dice que no hay mucha fiabilidad, pero por eso se aplican los tipos de investigación fenomenológicos. ¿Por qué? Porque esos están dados para que se desarrollen en un periodo determinado de tiempo. Termina ese periodo y ya la muestra puede cambiar, pero yo ya tengo fundamentada que mi investigación fue de tipo. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo estamos hablando? ¿Que la mamá qué? ¿Qué tipo de investigación hago? O sea, ¿dónde están, chicos? Ya, la cualitativa hace rato ya lo hemos terminado. ¿Qué tipo de investigación estamos hablando? No. Fenomenológica, ¿verdad? Porque esa es en un periodo determinado de tiempo. Es subjetiva. ¿Por qué? Porque yo puedo leer un párrafo y yo puedo interpretar de una manera, el señor puede interpretar de otra manera, la señorita puede interpretar de otra manera. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Claro que sí, porque cada uno tiene su forma diferente de pensar. Entonces, por eso es que es un poco de subjetivo.
Pero ojo, ¿quién está haciendo la investigación? Lo están haciendo ustedes, lo estoy haciendo yo. Y si yo aplico esa técnica en ese momento, pues en ese momento va a ser objetiva. Por eso es que se dice que las investigaciones cualitativas son para presentarlas en el momento. Termina tu investigación y tienes que presentar sí o sí los resultados. Porque pasa el tiempo y esa investigación ya no va a ser viable. Generalización limitada. ¿Qué significa eso? Solamente para un sector en específico. Claro, solamente es para la población de estudio, ¿no? Para la muestra. No puedo, por ejemplo, yo les pregunto, digamos, solamente en este salón hago unas preguntas a 3 y en base a eso puedo decir, los estudiantes de contabilidad de toda la escuela dicen esto. ¿Puedo yo dar ese resultado? No, porque mi muestra es muy pequeña, solamente es para un grupo específico. Este tipo de investigaciones son investigaciones específicas. Yo quiero recoger el sentir, por ejemplo, ahorita que ya terminó el paro, de repente los días de paro yo podía recoger un sentir de la población, que algunos sí apoyaban, ¿no?, el paro, que otros de repente no, porque no podían vender. Pero ahorita que ya se ha normalizado, de repente ese sentir ya es diferente, ¿no? Entonces, pero eso es solamente de un problema específico y de una muestra específica. Y el último requiere de mucho trabajo. Este tipo de análisis sí, pues requiere de mucho trabajo, porque primero, ¿yo qué hago? Yo tengo, ¿cómo recojo la información en una investigación cualitativa? Y hemos visto ahí las técnicas. Muy bien, tenemos lo más común que la entrevista, ¿no? Claro, y por ejemplo, si yo he hecho entrevistas a 20 personas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transcribir las respuestas de esas 20 personas, ¿verdad? Y después que las transcribo, porque primero tengo que transcribirla tal cual ellos respondieron, así lo voy a escribir. Luego voy a parafrasear lo que ellos escribieron, ¿no? Porque a veces las personas redundan en muchas cosas. Y luego voy a codificar. Y de ahí recién voy a hacer el análisis, voy a ver qué técnica utilizo para sacar los resultados. En cambio la cuantitativa no, agarro mis encuestas, los meto al Excel, ¿no?, los codifico y de ahí pasan al SPS. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las diferencias entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. La cualitativa recolecta información no cuantificable. No puedo cuantificar yo la investigación cualitativa. Y aquí se recoge opiniones, emociones, pensamientos de los participantes. En cambio, en una cuantitativa yo sí saco datos numéricos. Si yo tengo que saber cuál es la preferencia de la población por un candidato presidencial, ¿qué enfoque tengo que trabajar? ¿Cómo? Cuantitativa. ¿Por qué? Porque mi muestra es grande, ¿verdad? Yo necesito una muestra grande y necesito un dato numérico porque mi resultado va a ser en porcentajes. La cualitativa, el tamaño de la muestra es pequeña y en la cuantitativa el tamaño de la muestra es más grande. En la cualitativa ayuda a desarrollar ideas e hipótesis, no desarrolla hipótesis, ayuda a desarrollar. En cambio, la cuantitativa sí desarrolla hipótesis. La cualitativa recolecta la información a través de técnicas no estructuradas o semi-estructuradas. ¿Por qué decimos eso? Porque los instrumentos que utilizamos en una investigación cualitativa no siempre son validados. ¿Ya? Los instrumentos que utilizamos en una investigación cualitativa generalmente se crean a necesidad del investigador.
Pero en una investigación cuantitativa, sí, la técnica y el instrumento es estructurado, por eso es que se hace validación del instrumento. En una investigación cuantitativa se hace validación del instrumento. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Yo lo voy a subir este PPT al LAM. Y ahora vamos a hacer un tallercito. Pero antes de eso, vamos a sacar la investigación cuantitativa. Está en el otro saloncito, la investigación cuantitativa. ¿Alguna pregunta con la investigación cuantitativa? Perdón, cualitativa. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo que es investigación cualitativa? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Se entendió? ¿Está claro todo? Chicos, ¿está claro todo? Sí. Vamos a ver clases. Para la noche. Al viernes. Al viernes. No, chicos, no. Estoy decepcionada de ustedes. Solamente juegan en clase. Así es que se ponen a trabajar. Toda la vida de Yo no creo. Yo no veo. No que no pueda ver la laptop, Alejandro. la escena. ¿Cuándo te van a volver los meses? ¿No han salido al break? No. Pero si todos están en break acá. Ya salen al break, 10 minutos. ¿Dónde está la presidenta? A ver. ¿Sí necesitan break? Ya, Ya, sale. ¿Qué es la delegada?